Bueno, pues para mí la cirugía general... Sí. La cirugía general era, en principio, mi primera opción. Después de los años de carrera, en el cual es una especialidad que a veces no se siente como algo amigo, se ve en un medio hostil a veces. Uno como estudiante entra en un quirófano que es un sitio difícil, tiene una relación difícil con las personas, e incluso de residente sigue siendo difícil. Las broncas, los gritos que uno se lleva por preguntar a destiempo en el momento no adecuado, para el estudiante a veces es así, y la realidad de la cirugía general no es esa. Yo cuando estaba como vosotros para elegir la plaza, dije, quiero hacer una especialidad quirúrgica que me permita abarcar lo máximo posible. Y lo máximo posible no solo es cirugía, sino es qué especialidad me ofrece también no olvidarme de la medicina. Bueno, pues esa sin duda es la cirugía general. Y esa fue la clave que yo tuve a la hora de escoger esta especialidad. Entonces, bueno... Nos ofrecieron desde la academia, ¿no?, de empezar con la presentación hablando de cuál es la palabra que define la especialidad que yo hago. Y para mí, sin duda, la palabra es un reto. Es un reto constante, es un reto desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que empieza la semana hasta que termina y desde que empieza el quirófano hasta que acaba el quirófano. Es un reto incluso poner las grapas bien. O sea, parece una tontería, pero a veces el paciente le has quitado todo el estómago, todo el intestino, y de lo único que le importa es cómo le queda la cicatriz. Por lo tanto, lo de dentro da igual, lo importante es cómo hayas puesto las grapas para que la cicatriz quede bien, y por tanto es un reto hasta en los pequeños detalles, ¿no? Bueno, lo que os estaba diciendo, la cirugía general a veces, como estudiantes de medicina, no se entiende desde el punto de vista que lo vemos desde aquí. Uno como estudiante rota en los años de clínica y de repente está en el quirófano y tiene pues un poco sensación de ponerse verde como una planta, ¿no?, que te hacen el mismo caso de mueble, que si tienes suerte no te gritan en tu rotación de cirugía. Y bueno, la verdad es que eso no es así. Yo quiero explicaros que el quirófano es un medio con mucho estrés, es un medio que tiene sus tiempos y que es muy complicado entenderlo. Pero la cirugía general no es solo eso, ¿no? Y el objetivo un poco de esta presentación es haceros cambiar la idea. Así es como nos sentimos por la mañana. Yo entro en el hospital y sentimos que empezamos una batalla y la terminamos así, saliente de guardia, saliente del quirófano o saliente de la consulta a la planta del quirófano y de ver 200 pacientes, ¿no? Esta es la realidad, y al día siguiente igual, ¿no? Pero algo tiene que nos hace todos los días levantarnos y empezar así. Respecto a en qué consiste esta especialidad, como sabéis, son 5 años de... Yo lo quiero llamar una carrera, porque son 5 años de carrera, son 5 años de especialidad y 5 años como de una carrera universitaria. El objetivo de nuestra formación es llegar a ser el cirujano por excelencia. Una persona que elige cirugía general va a ser el cirujano allá donde vaya. Y el objetivo final es, a día de hoy, trabajar como superespecialista por la mañana, dedicado a un área muy específica de la cirugía general, pero en las guardias y en su medio común ser el cirujano de todo. Es decir, tú por la mañana operas solo pared abdominal, esófago o colon, pero en las guardias operas lo que entre. Tienes que saber de todo. Cualquier paciente urgente es tuyo y tienes que hacer lo mejor posible para él. ¿Cómo se consigue el objetivo de la cirugía general y cómo se consigue llegar a ser cirujano? Pues son 2 pilares. El primero, como en todas las especialidades, y en esta también muy importante, estudiar y estudiar. Uno piensa que la cirugía general es solo practicar habilidad, para nada. Lo que diferencia a un cirujano de otro es quien sabe indicar, y el periodo de formación está más enfocado a aprender una serie de habilidades técnicas de seguridad. Posteriormente, una vez que acabas, aprenderás otras cosas, y en esos años donde aprendes esas técnicas de seguridad, aprender a indicar. Lo han dicho antes en la charla, a operar se aprende, y independientemente de la habilidad que tengamos cada uno, al final se aprende, esto es práctica, pero el tiempo de estudio que uno pierde no se recupera, y por tanto la cirugía general, como otras especialidades, necesita de ese estudio. Y os pongo 2 ejemplos. Nosotros nos recibimos al paciente en la urgencia
tenemos que diagnosticarlo o en la consulta le tratamos, le operamos y le seguimos. Por lo tanto, hacemos todo el seguimiento completo del paciente desde que entra hasta que sale y, por tanto, tenemos que saber tanto etiología, fisiopatología, tratamiento, seguimiento, para saber de qué estamos hablando y qué estamos haciendo. Y el otro caso es que nosotros somos pilar básico en los comités del hospital, comité de tumores de cualquier tipo de víscera digestiva, y por tanto a nosotros no se nos pide nuestra opinión, sino se nos pide decir, oye, usted cirujano, ¿qué es lo que sabe que hay que hacer en este caso? ¿No? Esta es la clave de nuestro estudio. ¿Y en qué consiste la cirugía general? Bueno, la cirugía general y del aparato digestivo no solo es del aparato digestivo, evidentemente nos encargamos desde el esófago hasta el ano, pero es mucho más allá. Nos encargamos de las vísceras endocrinas, intraabdominales e incluso del tiroides. Nos encargamos de apoyar a los servicios que operan sarcomas, melanomas, servicios que hacen abordajes retroperitoneales por vía anterior de tumores neurológicos. Somos mucho más grande que lo que es el aparato digestivo. Además, en un hospital grande hay muchas especialidades, pero en un hospital pequeño tú tienes que haberte formado para saber indicar un tubo de tórax, saber cuándo tienes una isquemia aguda de un miembro, tratar un pie diabético, es decir, esto es mucho más. También somos en muchos sitios, y sin duda en los que no lo somos tenemos que saber de ello, primera llamada de paciente politraumatizado. El manejo del paciente politraumatizado es precioso, maravilloso, difícil y hay que estudiarlo. Y además de todo esto, somos médicos. Además de todo esto, a mí me llaman por la noche por un broncoespasmo y yo no llamo al internista de primeras, yo bajo corriendo y tengo que saber cómo tratar a mi paciente, tengo que saber cómo poner un protocolo de insulina a un paciente diabético. Yo a un paciente le quito el páncreas y evidentemente ese señor va a ser diabético y tengo que saber qué tengo que pautarle al paciente, de tal manera que lo nuestro no solo es operar, sino tiene mucho de medicina. Bien, nuestra vida, os lo he contado antes brevemente, consiste en todo esto. Nos gustaría que a veces fuera solo una cosa, ¿no? Nuestro hábitat como tal es el quirófano y es donde vivimos, donde pasamos las horas. Pero, sin duda, nosotros operamos a pacientes que hemos visto previamente y que tenemos que seguir. Por lo tanto, el pase de planta fundamental, la consulta, hacemos guardias, generalmente las guardias son malas. Yo, sinceramente, la media de dormir son 2 horas, o como todas las quirúrgicas. Las guardias quirúrgicas son malas porque nuestros pacientes que vienen a la urgencia suelen estar malos y por tanto necesitan nuestra atención. Pero pongo otros 2 elementos ahí fundamentales que son la investigación y el estudio. Entonces nuestro día a veces intenta comprender estas 6 cosas. Vienes a las 7 de la mañana al hospital, pasas la planta, entras en quirófano, a la 1 tienes la consulta, a lo mejor estás de guardia, no lo sabes, y te han pedido hacer una sesión clínica para dentro de 2 días y tienes que haber estudiado e investigar, ¿no? Por eso os digo que nos sentimos un poco como superhéroes por la mañana y acabamos destruidos. Pero bueno, todos los días conseguimos renacer. Nuestra especialidad, estas son las partes básicas en lo que se consiste en nuestro día a día y está dividida en muchas áreas. Las principales son las 4 que marco en naranja: la cirugía colorectal, la cirugía hepatobiliopancreática, la esófago-gástrica y la endocrino y mama. Pero como veis a la derecha, hay otras áreas a las cuales nosotros también nos dedicamos y que son importantes. La pared abdominal. A nosotros se nos llama para operar hernias de todos, de los urólogos cuando abren una pared, de los ginecólogos que también abren paredes, cuando se hace alguna abdominoplastia reparamos alguna hernia, es decir, es una parte muy importante de nuestro programa. La cirugía mayor ambulatoria, desde hernias, granos, incluso aquellas lesiones más o menos benignas de la piel las podemos quitar, tenemos que aprender a quitarlas. Nos dedicamos también al trasplante de manera más selectiva en centros más especializados, pero es parte de nuestra formación y lo recoge el BOE y tenemos que aprender durante la residencia. Os he hablado del politrauma y en los últimos años está en marcha una terapéutica muy importante que es el IPEC, que es la cirugía oncológica con quimioterapia intraoperatoria, por lo tanto que incluso tenemos que saber algo de quimioterápicos. Y a la pregunta de por qué elegir cirugía general es lo que os he respondido antes, porque me parece la especialidad más quirúrgica de todas, abarca todo y es la más médica dentro de las quirúrgicas, por tanto nosotros no tenemos límites, solo el que uno se quiera poner. Hablando de los puntos positivos, ¿no?, de la especialidad. Bueno, evidentemente la satisfacción y la emoción, pocas ramas de la medicina
tienen esta satisfacción, emoción que tenemos los quirúrgicos de con nuestras manos poder curar. No, eso es una cosa que te da una sensación que es indescriptible, el hecho de que viene una persona muy mala en la urgencia, independientemente, con una hernia, solo una patología benigna, con una hernia encarcerada. En las próximas 2 horas tú le has salvado la vida a ese paciente con tus manos. Eso es algo muy especial y es algo gratificante. Además, como cirujanos generales, no hay hospital que se levante en este país sin un cirujano general. Un cirujano general tiene que estar allí donde sea, aunque sea para no hacer cirugía, sino, como os he dicho, para poner tubos de tórax, para derivar pacientes con una isquemia aguda o cualquier tipo de situación posiblemente quirúrgica. La responsabilidad, también esto es un apartado importante y es un punto positivo. La responsabilidad que tiene uno cuando opera a un paciente es la que te lleva a que a lo mejor el fin de semana quieres ir a verlo, ¿no? Porque tú le has operado de la tripa el viernes o el jueves, has hecho una anastomosis intestinal y a pesar de que tus compañeros puedan verlo, esa responsabilidad que tiene uno con ese paciente, porque sabe que lo que ha hecho lo ha hecho con sus manos, pues te hace el ir a pasar visita el sábado o el domingo a ese paciente, y eso es algo que puede parecer negativo, pero no lo es al revés, es una sensación y una relación con el paciente muy especial. Y además, nosotros el problema que tenemos es que no podemos trabajar solos. Trabajamos con más compañeros, trabajamos con los anestesistas, con radiólogos, con oncólogos, totalmente somos un equipo. Puntos negativos de nuestra especialidad, que los tiene y muchos. Evidentemente, la competitividad. Uno entra en cirugía general y se piensa que quien más opera es el que mejor va a acabar formado. Error, pero es un sentimiento y una sensación que no se puede a veces controlar, que va dentro de la persona y contra la que hay que luchar. Y esto se vive, incluso hace que las personas que son buenas de repente se conviertan en ogros porque quieren únicamente quedarse con una cirugía determinada. La demanda física. El hecho de estar 8 horas en quirófano de pie, salir del quirófano, tener que ir corriendo a la urgencia, volver otra vez 4 horas a quirófano de pie, todos estamos con las medias de compresión porque no podemos aguantarlo. No te sientas, no te tumbas, no duermes, estás físicamente, mientras el anestesista está en el quirófano sentado, tú estás tirando de valva, estás sudando. Es una situación que requiere mucha demanda física que también se entrena y esto no es esto es una cosa que todo el mundo puede adquirir, se entrena. La frustración, evidentemente cuando un paciente va mal por tu culpa y la sensación que uno tiene cuando tú has operado a un paciente y esa anastomosis ha fugado por los motivos que sean es una carga que uno se echa encima y que no se quita y hay que aprender a vivir con ello. Por los que caen hay muchos que se salvan y esto es una situación difícil de controlar. La exigencia y la crítica, os he dicho que nuestro día es una batalla, la exigencia que tenemos es enorme y se nos critica por todo. En nuestro mismo pase de guardia, ¿por qué has hecho esto esta noche? ¿Por qué no has hecho lo otro? Tenías que haber hecho lo otro. Cuando el paciente no va mal, bueno, aparecen enanos y empiezan a gritar todos que tenías que haber hecho lo otro, esto y tal. Y el problema es que cada uno está en una situación determinada con un paciente y por eso hay que estudiar para saber qué hacer y qué es lo mejor para él. Y otra de las cosas negativas es que no tenemos horario de salida. Tú entras en el quirófano y cuando acabe, tú no te vas en medio de una cirugía porque a las 4 de la tarde tienes clase de inglés. No, no. Aquí tú estás lavado y si la cirugía ha ido mal y tienes que ir a las 12 de la noche del quirófano, cosa rara, pues te vas a las 12 de la noche. Y por tanto la pregunta, ¿merece la pena? Pues evidentemente a mí me merece muchísimo. Yo no volvería a elegir cirugía general, no escogería otra especialidad. Para mí la calidad de vida evidentemente depende cómo cada uno la entienda, esto no es una especialidad para poder estar todas las tardes por ahí, la calidad de vida puede ser mala o buena en función de cómo la entendáis vosotros, pero para mí la calidad de vida es llegar a casa y sentirme satisfecho con lo que hago y por tanto esto para mí es calidad de vida. Cuando tengáis que elegir hospital, respecto a qué fundamentos, qué tenéis que preguntar. Para mí el tamaño, como ha dicho antes Borja, el tamaño en esta especialidad en concreto yo creo que sí que importa y os voy a dar los motivos. En nuestra formación, aparte de cuántos operamos, importa mucho el volumen de pacientes que vemos. Estar en un hospital grande te permite, por un lado, tener mucho paciente en la urgencia y segundo, poder ver a muchos pacientes de otras especialidades que requieren tu opinión y por tanto te enriqueces de otros servicios, ya sean médicos o sean quirúrgicos. Y esto no quiere decir que un hospital pequeño no valga para nada. Lo único que, como ha dicho Borja, hay que preguntar cómo se complementan esos déficits que puede tener en cuanto a volumen, en cuanto a secciones.
La otra cosa que tenéis que preguntar cuando vayáis a preguntar por cirugía general son las secciones. Casi todos los hospitales grandes están divididos en las secciones que hemos hablado. Pueden variar de nombre, pueden estar un poco compartimentalizadas, pero tienen que ser por secciones, porque eso os permite a vosotros el hecho de entrar en una sección y estudiaros esa patología y verla todos los días. Es decir, uno entra en la sección de pared y se estudia la hernia y se estudia la pared y está una semana viendo cirugía de pared. Uno entra en colorectal, se estudia la anatomía del colon y está una semana entrando en quirófano y viendo la anatomía del colon. Y eso te permite las secciones. ¿Qué hablar de la laparoscopia y la cirugía mínimamente invasiva? Esto es obligado. Esto no es el futuro, ni el presente, es que esto es casi el pasado. El presente empieza a ser la cirugía robótica, de tal manera que tenéis que elegir un hospital donde la laparoscopia y la cirugía mínimamente invasiva sea algo fundamental. Otro pilar imprescindible para vuestra elección es la investigación y la docencia. Tenéis que preguntar qué tipo de docencia tenéis, cómo se os forma, qué se os exige, si hay exámenes o no hay exámenes, como puede haber en algunos hospitales, si la docencia tiene una serie de criterios, si se hace investigación, si se empieza la tesis, no se empieza, se va a congresos, no se va a congresos. Es fundamental. Una de las cosas que nos hace intelectualmente diferentes es el investigar. Uno puede empezar una especialidad y terminarla y no haber investigado, pero la marca, lo que te diferencia de tus compañeros cuando acabas el R5, en nuestro caso, es tu carta de presentación, y en ella lo único diferente con el resto de hospitales al final es las publicaciones, si has estado en congresos, las rotaciones que has tenido. De tal manera que lo que tenéis que decidir, esto es muy claro si queréis hacer cirugía general, es si queréis trasplante o no. El trasplante te permite una serie de ventajas, tienen una cirugía hepática más potente en los hospitales de trasplante, pero esto es una elección personal. Un hospital sin trasplante es igual de bueno como por ejemplo el mío, y un hospital con trasplante es muy bueno también. De tal manera que esto es una elección personal que cada uno tiene que interiorizar y decir, pues yo quiero una vida de trasplante, quiero estar de guardia de localizada y quiero sacrificar más estos 5 años. Oye, es una situación totalmente válida y cada uno la elige. En mi opinión, creo que tenéis que preguntar a todos, desde el R1 al jefe de servicio si podéis, a todos. La experiencia de cada uno es única, cada uno os va a contar una cosa diferente y cada uno ha vivido una serie de circunstancias. El momento es de cada uno y es vuestro. Y otra de las cosas importantes, preguntar a otros servicios, por favor. Es muy importante cómo ven otros servicios que han rotado con nosotros, cómo ven otros servicios que trabajan con nosotros, cómo somos, porque muchas veces nosotros estamos muy sesgados. Preguntad el número de residentes por año, lo cual es también fundamental. En mi hospital somos 3, me parece un número adecuado para el volumen, pero en un hospital más pequeño, con menos residentes, se opera más, eso es cierto. Por tanto, tenéis que también elegir un poco qué es lo que queréis. Pero lo que es fundamental es que sepáis que el hospital lo elegís vosotros, que el hospital no os elige a vosotros, sino sois vosotros quien decidís dónde vais y lo que habéis elegido. De tal manera que lo único que os quería decir es que no importa el hospital al final, la residencia depende de cada uno, de lo que uno estudie y lo que quiera dedicarle a ello. No te formas mejor en un hospital, en un sitio que en otro, sino depende de cuántas horas le quieras dedicar tú a aprender aquello que va a ser tu estilo de vida. Finalizando, respecto al ranking de hospitales, yo creo que los que estáis interesados en cirugía general, sabéis un poco, en Madrid estos son los 3 hospitales que generalmente se cogen primero, el Ramón y Cajal, el Puerta de Hierro y Getafe, son excelentes hospitales donde formarse. Tengo compañeros en ambos y en los 3 y os puedo decir que son gente feliz y encantada con lo que hace. En todos sitios también cuecen habas, es otra cosa que tenéis que saber, no hay ningún hospital perfecto. Y si estáis pensando en España, para mí el mejor hospital que tiene el mejor programa de formación de España lo tiene el Hospital Marqués de Valdecilla, porque tiene un centro de investigación y formación de residentes quirúrgicos excepcional. El Virgen del Rocío es un hospital fantástico y, como veis, el Virgen de la Risaca y el Vall d'Hebron también. Así que lo único que os debo decir, finalizando, es que si dudáis con cirugía general, la pregunta es, ¿dudo entre médica y quirúrgica? Si esa es mi duda, a lo mejor la cirugía general no es mi opción. Pero si yo soy quirúrgico y no tengo claro qué quiero hacer, la cirugía general es vuestra opción, porque es en la que no os vais a arrepentir, tendréis muchos ámbitos donde poder trabajar después y no os cerráis ninguna puerta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.